Bendiciones, bienvenidos una palabra más, un tiempo más, un debate más, un tema extraordinario más. Esto es Menuda Sociedad, esto es Impregnados Comunidad de Fe. Aquí está el gran Elier Campos y tenemos allá al gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Cómo estamos, Elier? ¿Cómo te ha ido? Feliz día, Todo tarde, bien, todo bien, todo noche. bien. Saludos aquí a toda la comunidad de Impregnados nuevamente en este nuevo episodio que vamos a tener interesante como todos. Sí, tenemos tenemos un gran tema esta semana y de verdad que bueno, vamos a ir desarrollándolo. Hablando esta semana de lo que íbamos a tratar, ¿verdad? Que llegamos a un punto donde queremos hablar, debatir sobre lo que la sociedad piensa de la iglesia. Qué tremendo es que siempre hay una posición y de verdad que pareciera, no sé si tú lo has visto así, Miguel, pero oye, que la sociedad parece que está como ya muy clara de lo que quiere y lo que no quiere, al parecer, o de lo que se le ha brindado o lo que ya aprende a raíz de ella ha buscado rechazar. No sé qué piensas tú de eso. Sí, o sea, hay como mucha información ahorita con todos nuestros los medios digitales, el acceso a la información, pues de los últimos, ¿qué? 20, 30, 40 años se ha masificado mucho el tema comunicacional y esto ha dado que Mm. muchos, todos, pues, tengamos acceso a la información. Y mucha de esa información, pues, no está ajena a lo que viene siendo el tema de la iglesia, tanto lo que se puede decir bueno, tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿verdad? Entonces ya la gente tiene, las personas, pues, todos como individuos vamos creando un concepto, así como en cualquier otro tema, concepto, una opinión, ¿verdad? Que se va moldeando, tal vez por lo que hemos escuchado, visto, también por lo que otras personas nos han dicho y comentado y vamos creando un criterio, una opinión y muchas veces, pues relacionado en este caso con la sociedad, pues ya la gente tiene su postura. Suena como medio Sí, sí, político, sí. se vuelve como una especie de tema un poco tenso, tal vez un poco que... He escuchado una frase que dice que por allí que gente dice, no, no es bueno hablar ni de política ni de religión, porque Sí, sí, siempre sí, hay sí. discusiones en torno a estos temas, porque ya cada quien tiene postura, y ya cuando uno tiene una postura, una actitud, es un poco difícil ver el panorama general para llegar a una conclusión. Entonces, Sí, al final yo creo que también, bueno, lo vamos a ir discutiendo, pero, o sea, la misma sociedad que está como en un caos constante, eh, se va enfrentando de repente con ayuda o sin ayuda a los problemas que se les va lanzando. Entonces, vamos viendo como de repente la iglesia por X o Y puede acertar o no acertar tanto al momento de prestar esa ayuda. Porque yo creo que lo que quiere hacer Cristo con la iglesia siempre basa en formar a su pueblo para, para estar con Él, entonces para estar con Dios. Y entonces es algo que a veces como muy, no sé qué te parece a ti, pero de repente es como que tienen que la gente vivirlo. Tienen que vivirlo porque si no, es como abstracto porque la gente dice, bueno, pero y si yo claro. no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, es un manual de reglas. Entonces, cuéntame, ¿qué más o menos has traído tú de lo que piensa la sociedad de la iglesia? Bueno, en general, investigando un poquito y documentándome, aunque pertenezco a una congregación, a una iglesia, formo parte de ella. Sí es verdad que se han escuchado muchas veces opiniones, temas relacionados con esto de parte de las personas. Por lo menos ¿Qué? algunas expresiones que buscando me conseguí es que la gente dice, yo soy buena persona, no tengo una buena moral, no, yo no robo, yo no mato, yo no necesito una iglesia, ¿verdad? Piensan como que la moral que tiene la sociedad es una moral superior a lo que estableció en la iglesia. Y como decías ahorita, a veces las personas forman una opinión sin conocer algo. Es como cuando yo doy una opinión de algún servicio, por poner un ejemplo, por decirlo de alguna manera tonto, no sé.
compararlo a la iglesia, pero es un ejemplo, la gente a veces da una opinión de un servicio sin haber tomado ese servicio, sino por la opinión de otro, o por lo que escucha en internet, o porque los comentarios, o porque en YouTube vi un video, y a veces eso lo va forjando, hasta que uno va al lugar y pues uno puede, a mí me ha pasado, por lo general, ya últimamente, siempre me gusta primero validar por mi propia experiencia antes de emitir una opinión. Entonces, el tema de la iglesia se ve como si fuera una estructura, una organización. Y ahorita vamos a hablar un poquito de Claro, qué es la iglesia y qué no es, porque a veces pensamos que la iglesia es una organización sin fines de lucro, social, pero aunque tiene un carácter en ese índole, pero no es la esencia de la iglesia. Por lo menos otra cosa que se escucha mucho, yo soy la iglesia, por lo menos ya las personas que tienen cierto creencia en Dios por la religión tradicional que tenemos más que todo en nuestro continente latinoamericano, parte de Europa, que venimos de un trasfondo católico, entonces ya la gente claro. tiene una noción de que es Dios por alguna manera. Eso, entonces, no, no, yo soy la iglesia, yo no necesito una iglesia. Cosas que he escuchado también y algunas objeciones, otras que también la religión organizada es algo que no va conmigo, no comparto. Yo creo en Dios a mi manera, como en Claro. resumen, como para sellar ahí esa parte. Ahora, una pregunta. Eh, Porque esto hablando de personas que no han ido a la iglesia, Exacto, exacto. pero también, también hay personas que han ido a la iglesia y también tienen una posición por lo menos una que yo me quisiera saber, porque hay personas que, o como como lo he percibido y lo que he ido buscando, parece que se repite mucho, pero habla sobre la manipulación a través de la palabra de Dios. Entonces, es tremendo porque lo que debería ser una guía no se convierte en eso, sino se convierte en una forma de influenciar positiva o negativamente, porque cada quien de repente si a ti porque a veces pareciera que todos los fines justifican los medios, y creo que no es tan así. Creo que eso ha llevado a que la gente genere un rechazo al cuerpo de Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo, porque más que ir a un sitio, que lógicamente el cuerpo se tiene que reunir en algún lado, y tenemos que buscar y congregarnos y llevar un roce con personas que están en el mismo cuerpo, es querer formar parte de la novia de Cristo, es querer formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hay personas que aún formando parte o habiendo formado parte, viven experiencias de persuasión, de manipulación, de enfoque, de repente que no es bíblico. Lo veíamos la semana pasada hablando de la psicología. Hablábamos de la psicología donde nuestra invitada hablaba de que, oye, que cuando ella estaba estudiando, habían líderes o pastores, o no sé, de repente si es que eran pastores, pero que le decían que no desde el púlpito, no, mira, eso no, o sea, no hay que estudiar esto, no hay que esto no es de Dios, la psicología no es de Dios, y esto, lo otro. Entonces, ¿cuántas personas de repente votaron los antidepresivos, votaron algo porque sencillamente alguien le dijo que no era de Dios? Sí, ¿Entiendes? sí, sí, es así. Entonces, Es como la entonces, otra parte, pues. Una cosa es lo que percibe claro, la gente que no conoce de Dios. Sí, claro, ya eh, en la parte en que ya una persona ha vivido algo dentro de la iglesia, ¿verdad? O pongamos entre paréntesis, entre comillas, iglesia, y su experiencia sí, pues le ha parecido tal vez muy mal en esto que comentaba, y pues eso ha decidido pues alejarse de todo lo que tenga que ver con esto. Y es terrible porque al final Dios nos llama es que a que todos como juntos como hermanos, estar juntos, ¿verdad? Entonces, no nos importa mucho lo que pueda pasar el hermano ante las palabras o las ciertas cosas, o no sé qué, porque el abanico puede ser muy grande lo que pueda haber vivido una persona dentro de una iglesia que ha tomado la decisión, no, a mí no me gusta por lo que me dijeron, o porque tal vez tuvo un cierto tipo de manipulación, por llamarlo de alguna manera, eh, claro, pueden haber muchos factores, pero también a veces
yo he comprobado últimamente y me he dado cuenta que a veces muchos vienen con unas expectativas incorrectas o también desde de lo que se vende a nivel de la sociedad, a lo que se vende la iglesia en la sociedad. Por ejemplo, en los últimos 2 siglos, investigando un poco, algo que surgió al principio de los años 1900, todos estos movimientos, este movimiento que se conoce como movimiento carismático, que se enfocaba mucho en todo el tema de los dones espirituales y todas estas cosas, Ujú. profecías, de prosperidad, que también de ahí surge todo esto que ahora se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, que se habla mucho y ha sido como muy controversial en algunos sectores dentro de lo que viene siendo la iglesia. Y muchas personas, yo desarrollaba un tema para algo que tengo allí y colocaba allí, decía, muchos venimos por las condiciones, por los motivos equivocados, porque pensamos que Dios no va a arreglar nuestros problemas personales, nuestra economía, nuestra salud. ¿Y por qué la gente viene por eso? Porque eso es lo que se ha vendido, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y la Claro, gente viene a una iglesia porque quiere que Dios le dé plata, le arregle su familia y le sea exitoso. Y no es que no esté, es que puede pasar, pero ¿y si no pasa? No, claro, Dios es mentiroso. No, ese Dios que están diciendo en esa iglesia es mentiroso, ¿verdad? Porque no. Ay, mi papá se murió, yo vine a la iglesia porque yo quería que mi papá fuera sano. Y si mi papá murió. Cosas como esa y la gente, por eso digo que puede ser este punto. Ay, yo me voy de una iglesia, porque no se cumplió lo que Dios dice que iba a cumplir, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso? ¿Verdad? Eso no, pues claro. como tal la palabra no lo expresa, ¿verdad? Pero muchas personas utilizan la Biblia, como tú decías también al comienzo, para vender esto. Y eso es algo mal. Eso es una mala doctrina. Eso es otro de los puntos que, Claro, que ahí uno entiende que, bueno, que al final la gente es humana, pues hay mucha humanidad en todos nosotros y de repente, como tú bien dices, oye, ya de repente yo llego a la iglesia, pero no sé si tú has vivido esto o de repente lo has visto, porque a veces, oye, uno lo ve, no lo vive, pero lo ve o lo vives a través de otras personas, pero hay personas que llegan a la iglesia buscando ayuda y consumen lo que les venden. Porque tú puedes decir, te lo digo porque mi mamá pasó por muchas iglesias, o sea, no por muchas iglesias cristianas, sino por muchos tipos de iglesias. Mi mamá fue bueno, a católico, o sea, para muchas religiones, pero religiones llegadas a Cristo, pero claro, no precisamente siendo, bueno, parte del cuerpo de Cristo, siendo cristiano, como dice la palabra. Eh, entonces, en ese punto tuve gente que buscaba, pues buscaba, y todavía busca, pero la respuesta muchas veces a esa situación es lo que te da. Yo me acuerdo que yo fui a evangelizar una vez, ¿verdad? Y a mí me dice una líder que estaba evangelizando conmigo, yo nunca había evangelizado, yo estaba ahí de repente, bueno, pues primera vez, y la primera vez que fui en ese momento, ella me dice, yo veo que está entregando un panfleto, ¿verdad? Y entregando ese panfleto donde, coño, donde decía la dirección de la iglesia, y ella le decía a la gente, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, y Dios tiene un plan para ti, y sí. yo Un decía, oye, propósito, pero un propósito. sí, un propósito, un propósito, un propósito. Sí. Y yo digo, oye, qué tremendo. Entonces, claro, yo como la agarraba rápido, yo digo, voy a decir lo mismo. Dios tiene un propósito para ti. Y yo entregué, mira, entregué demasiado tratado, demasiado panfleto, demasiado broma de este papelito. Diste Y mucho me acuerdo propósito, que le dijo. decía, claro, yo di mucho propósito y se lo daba a los carros y me monté en autobuses y le di, y tenía 16 años, pues, o sea, era una cosa que para mí fue hasta divertido. Pero después que yo voy caminando con la líder, le digo, ajá, pero ¿cómo? Porque, o sea, ¿cómo que tiene un propósito para él? Y me dice, sí, es que Dios tiene un propósito con todo. Pero así como si fuera cualquier cosa, ¿me entiendes? Así como que, bueno, es la muletilla del día. Y bueno, de repente, claro, para mí eso no generó nada. Yo dije, bueno, pero después me puse a pensar en mi casa y yo decía, pero es que si fuera así, o sea, lo pensé yo, dije, oye, si fuera así, entonces, oye,
si todo el mundo está, entonces, oye, aquí falta algo, o sea, aquí falta algo Claro, en esta doctrina, diría, en esta forma de pensar, falta algo. Y hoy en día, ya con haber estudiado, ya con haber aprendido, ya con ver, con la relación con el Espíritu Santo, es que Dios no tiene un propósito conmigo, es que Dios tiene su propósito, dice la palabra. es así. ¿Me entiendes? Dios tiene su propósito y en su propósito yo encajo, que es diferente. Entonces es fácil entender cómo puedes engañar a una persona, porque si yo te digo y te traigo a ti y te digo, 20 que Dios tiene un propósito contigo, y de repente tú piensas, es que yo voy a ser el, ¿cómo se llama? El arquitecto número uno, el contador número uno, el financista Sí, número uno, y creen que Dios cumple deseos, ¿me entiendes? O sea, que con Dios va cumpliendo cosas, cosas, cosas. Entonces tú dices, el día que no me cumple, es que Dios es mentiroso. O hay este líder eso. es mentiroso. O alguien es mentiroso, porque es que alguien tiene que ser mentiroso. Hay que culpar a alguien. Claro, claro, claro. Claro, y todo el mundo culpa a Dios, culpa a la iglesia, ¿verdad? Sí, Entre sí. esas cosas, o sea, y es así, porque como decía, como que te comentaba, lo que tú lo acabas de complementar, o sea, eso es lo que hemos vendido, me incluyo, porque yo también he participado en un tiempo, participé Sí, yo de esa también, misma claro. manera, no soy exento. Y yo conversaba con Angie, con mi esposa, hace unos días, una semana, relacionado un poco con este tema que ha venido últimamente. Yo hablaba con otro amigo y le decía, yo me estoy ahorita en este tiempo en un proceso de auto-evangelización. Yo me estoy evangelizando a mí mismo. Estoy Amén. predicando el evangelio nuevamente. Estoy estudiando lo que realmente dice la palabra. ¿Por qué? Porque fue lo que a nosotros cuando llegamos a una iglesia nos dijeron y uno asume que Claro, eso que nos dicen es realidad y es verdad, ¿verdad? Yo vengo asistiendo a una iglesia desde pequeño porque mis padres iban y me llevaban y pues no tenía de otra, no, desde muy pequeño, niño. Entré a la claro. adolescencia, tenía cierto entendimiento, entré a la edad joven y adulta y en esa edad joven adulta fui un mal cristiano, porque no estaba reflejando todo eso que tal vez en un momento se me dijo, no lo reflejé con mis acciones, lastimé personas, a mí, amistades, con mis hechos, con mis palabras, y lo peor de todo, pues por mis obras tal vez hasta hablaron mal del Evangelio, ¿verdad? Porque lo que yo hice no estuvo muy bien, y es por eso que yo digo que no tenía un entendimiento claro de qué representaba o qué representa la iglesia, qué representa el Evangelio de Cristo, qué representa pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Cuando Dios realmente a uno lo llama y lo llama a eso que tú decías, a su propósito, a ser partícipe de su propósito, ¿verdad? Como dice en Efesios. Amén. En Efesios, bueno, la carta de Efesios habla de ese propósito eterno en que Dios nos introdujo, ¿verdad? Que nos trasladó de un reino a otro, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, muchas personas llegan a la iglesia o llegamos con esa con ese mal entendimiento de que pensamos que vamos a venir a cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Y Claro. no es así. Yo aquí como para ir entrando un poquito ya Lánzate, lánzate. entrar aquí ya a la parte un poquito del tema. Entonces, ¿qué es la iglesia? Al final, sí, muchachos, todo esto que ustedes dicen, bueno, sí, la sociedad, las personas que han vivido en una iglesia, ciertas cosas que tal vez han sufrido, porque hay que tener en cuenta que la iglesia también es un refugio, porque donde Dios introduce a todos su... La palabra en hecho dice que Dios iba añadiendo a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es interesante porque los añadía a la iglesia, o sea, Jesús, Cristo, se le revela, se le aparece una persona y lo introduce a su iglesia. Es interesante y la Amén. responsabilidad que uno tiene porque son sus hijos que están llegando a la iglesia y qué estamos haciendo nosotros. O sea, ¿qué realmente estamos haciendo nosotros allí? Entonces, eh, primero, ¿qué es la iglesia? Hay que destacar un poco el tema institucional porque la iglesia no es una institución, ¿verdad? Cristo fue el que instituyó la iglesia. Mateo 16, 18 habla de que cuando le dice a Pedro que él sobre esta roca edificará mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Este es un Ya. versículo que se ha tomado un poco,
por lo menos la parte católica toma que Pedro es la piedra de la iglesia, y no es así, no es Pedro, no es el hombre, ¿no? O sea, Cristo aquí se refería a él mismo como fundamento de la revelación que Pedro había tenido, no por, ni siquiera porque Así es. Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló en sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el mismo Dios que se lo reveló a Pedro que él era el Cristo. Y sobre la revelación de quién era, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces Cristo es esa cabeza de la iglesia, no es la iglesia del pastor, de una organización, es la iglesia de Cristo. Dios salva a uno y lo introduce en su iglesia. La iglesia forma ahora parte de ese propósito eterno. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades, en los lugares celestiales. Imagínate tú la revelación que Dios le dio por medio de su Espíritu Santo a Pablo, que dice que la iglesia y es la que encargada de revelar la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, como para una especie de conclusión, ¿qué es la iglesia? Es el lugar donde fuimos introducidos por la gracia del Padre, a través de su Hijo y por la obra del Espíritu Santo Mm. para que podamos desarrollarnos, ser edificados, instruidos, exhortados los unos a otros delante de la presencia de Dios. Entonces, tres propósitos que conseguí aquí de la iglesia. La principal, exaltar a nuestro Dios, ¿verdad? No solo cuando nos reunimos, sino en nuestra vida, cada día a día. Otro propósito, edificar a los santos. Otro propósito que tiene la iglesia, ser edificados todos, todos juntos, ¿verdad? Por eso es que no hay iglesias de una persona, eso no existe. La iglesia es el lugar donde hacemos esa tarea. Y el otro propósito es alcanzar y evangelizar y llegar a los perdidos. Ese es el otro, como tres propósitos elementales que tiene la iglesia. Men, de verdad que es tremendo porque cuando sabemos lo que es, podemos rechazar lo que no es o cuestionarlo. A mí me gusta Es mucho así, porque algo que entendemos hoy en día que se necesita son liderazgos sanos, porque al final, como tú bien hablas, la iglesia está formada por personas, porque no es formada como por un por una sola persona, no, o por ángeles, no, o sea, es formado por personas. Por ende, debemos entender que las iglesias tienen, hay roces, pues hay roces, Ahora, ¿qué es lo que le debemos pedir al Señor? Es que haya liderazgos sanos, porque si hay un liderazgo sano, sencillamente podemos avanzar correctamente. Mira, Mateo 20, 25 al 28 dice, Jesús dice a los líderes, no deben ejercer autoridad sobre las personas, sino que deben ser siervos, dando su vida, pues, que es lo que dice, dar su vida en rescate por muchos. De ahí es cuando uno entiende que que no es como a la forma humana, sino es conforme a lo que Dios dice en su palabra. El libro de así es. Primera de Pedro 5:3 dice que exhorta a los ancianos a que no se comporten como si fueran los dueños que están, como si fueran los dueños de los siervos que están a su cuidado, que no se debe enseñorear, porque el verdadero liderazgo, vuelve a hacer énfasis, es el servicio. Entonces, lo que debemos entender hoy en día, que si eres parte de una iglesia, si eres parte del cuerpo de Cristo, si has recibido a Cristo, la gente tiene que conocerte porque sirve realmente, porque de verdad, al saber lo que eres, tienes que entender que eres parte de la manifestación aquí en la tierra del amor de Dios. O sea, cuando tú vas en la calle, la gente tiene que ver es el amor de Dios, porque si no, en algo estamos fallando, algo se está cayendo, algo se está rompiendo. Es Otra así. cosa que yo tenía aquí, Miguel, para que habláramos un poco de esas cosas eh, de aquellas cosas que de repente podamos discutir, que piensa la gente de la iglesia, es que todas las religiones son malas. La gente no quiera acercarse a una religión. ¿Qué piensas tú de eso, Miguelón? Es que, bueno, y es verdad, yo también lo comparto, las religiones son malas,
O sea, lo que pasa es que pensamos que, claro, hay que entender en el marco en que se dice. Obviamente a nivel Claro, social se cataloga religiones y todo eso para identificar a ciertas poblaciones. Eso es una cosa. Pero como tal, el cristianismo no, Cristo no vino a crear una religión. O sea, en ningún momento así instituyó es. una religión, nada que ver, más bien se opuso a los religiosos de su tiempo, les hizo frente y los enfrentó porque las religiones son dogmas creados por el hombre y por lo menos pues Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes atan cargas sobre el pueblo que ni ustedes mismos llevan. O sea, estos tipos habían creado un poco de norma, un poco de reglas que ni ellos mismos cumplían. Y esa gente, y en el contexto es que se dijo Jesús después más adelante dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Imagínate tú qué tremendo la misericordia, el amor de Jesús cuando él vio que religiosamente esta gente le había puesto unas cargas a las personas que lo que hacían era condenarlas. Lo que hacían en las personas Sí, vivían en sufrimiento, ¿verdad? Porque no podían cumplir. O sea, no era lo que la ley había establecido, la Torah, lo que Moisés había dado. No. Otras normas de uso de la vida, cosas que eran increíbles. Entonces Jesús le vio a esta gente, imagínate cómo nuestro Jesucristo vio a estas personas que tuvo esa misericordia y les dice, oye, vengan a mí, yo los voy a mí. Y hay otra parte que Juan creo que escribe, que dice, hijitos míos, mis mandamientos no son gravosos. Imagínate lo que Juan escribe inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios establece no es gravoso, no es una carga. Cuando se convierte en una carga es porque tal vez hay una imposición del hombre o también es una imposición tuya en nuestras propias fuerzas, porque a veces luchamos porque esto no es una obra que se trata de uno, sino es la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces la religión son estos dogmas y, y, y que crea el hombre para ejercer cierto control también. Y la iglesia no es eso. Como tú decías ahorita, o sea, Jesús lo definió servir. Se trata de servirse, ¿verdad? El eje central también de la iglesia es servir. De hecho, en Juan, cuando Jesús también en la última cena, él le dice, en el mundo los gobernantes se enseñorean de las personas, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el mayor tiene que ser el menor y el que quiere ser el primero tiene que servirlos a todos. Entonces imagínate, no es como en este sí, sistema, porque en el mundo existe la jerarquía, una pirámide. Los de arriba son los mejores, vienen los de la mitad y los de abajo son los lacayos, ¿no? Los peores. Y muchas veces, pues en términos generales, las religiones es eso, es una estructura donde hay uno que gobierna y allá abajo hay unos que se sujetan. Pero cuando tú entiendes realmente lo que representa la iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza. De hecho, Pablo lo expresa, que Cristo es la cabeza del cuerpo y habla y lo relaciona a la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo humano. Este cuerpo, esta mano no es mayor que mi ojo, ni mi ojo es mayor que mi pie, porque todos se complementan. Entonces ahí es cuando tú empiezas a entender, wow, esto sí es la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que sí, ahí por aquí son los tiros. eso sí es la verdadera iglesia, cuando se fundamenta en el amor fraternal, ¿verdad? En los dones del Espíritu, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, tenemos que expresarlos todos. Y eso nos ayuda a que las personas que vienen heridas, ayudarlas a que sean restauradas, ¿verdad? Las personas que vienen con alguna circunstancia ayuda, los que vienen con una forma de este mundo, bueno, corregirlos, porque en la iglesia no es igual que en el mundo. Pablo habla de transformados, de renovados nuestros pensamientos, porque no hay que seguir lo que viene en el mundo. Entonces, como es en el mundo, entonces es cuando tú empiezas. ¿Y qué pasa? Hay otro punto importante que yo te voy a decir, porque a veces muchos de los que asisten en la iglesia tienen una actitud pasiva, y me incluyo porque yo también en mi tiempo fui así. ¿Qué es una actitud pasiva? De que solo es dame, dame. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuéntame. Lo que me dicen ahí es verdad. Yo no lo discuto. Claro, ¿Por qué? Porque no ha agarrado tiempo a estudiar este libro. No hemos agarrado realmente. Porque cuando tú te das cuenta, y ahí es donde tú, ¿cómo vas a contrastar si lo que te están diciendo es verdadero? Porque tienes que enfrentarlo contra otra cosa. ¿Y contra quién lo vas a enfrentar? La palabra de Dios, que es la verdad. Aquí está todo escrito. Entonces ya tú, te está diciendo esto. En la Biblia no dice eso. Aquella persona me está diciendo aquello. En la Biblia no dice eso, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, claro. nuestra guía. Ahí te voy a concatenar una que tengo aquí que dice, es que a los líderes y a los pastores no se les cuestiona. Claro, porque Déjame tomar agua.
sí, sí. Claro, porque así también lo ve la sociedad. Pues, o sea, yo no puedo, no quiero estar en un sitio donde yo no puedo cuestionar nada. Porque si no puedo cuestionar nada, sencillamente me van a, o sea, aunque de repente puedan ser buenos líderes, como yo contrasto esto que son buenos líderes, entonces, como tú dices, ahí agarro dos opciones. O tengo una actitud pasiva y me alimento de todo lo que me den, ¿verdad? Y lo repito, lo voy pasando, así como hablábamos de que Dios tiene Un un propósito. propósito con todo, Sí, o, ah, ah, claro, o agarro y le sumo lo que es el empezar a contrastar. Y ese empezar a contrastar muchas veces, como lo decía aquí un testimonio en un foro que hablaba de gente, o sea, buscando información de gente que cómo veía la iglesia, él decía que el momento que cuestioné me volví la oveja negra. Oye, no puedo cuestionar nada porque entonces soy el malo. Entonces este grupo de personas me aleja porque sencillamente yo no estoy cuestionando y a los líderes no se cuestionan, los pastores. Entonces yo buscaba el libro de Gálatas 2 y siempre fue una, como tú bien dices, uno tiene que buscar todo por la palabra. Y el libro de Gálatas 2 habla Pablo a esta iglesia y el verso 11 dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquia, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles que no habían sido circuncidados. Pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Entonces dice el verso 14, dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. Imagínate, entonces, claro, este es Pablo, o sea, Pablo, pero no solo cuestionando a uno cualquiera, sino estaba cuestionando a Pedro, ¿verdad? Que este Pedro que al final en ese momento estaba liderizando toda la iglesia de Jesucristo, o sea, toda la iglesia estaba siendo liderada por Pedro. Y Pablo se paró y dijo, no, 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 tú estás equivocado, porque ese no es el evangelio de Cristo. Fíjate que él no dice, eso no es lo que yo pienso que es correcto, o eso no es lo que yo creo que es correcto, sino que él va y dice, no, ese no es el evangelio de Cristo, que quitarle la carga a los gentiles, quitarle la carga que no es impuesta por humanos. Entonces, muchas veces las personas creen que están en una visión de autoridad, creen que la autoridad es que nadie me cuestione, como si fuera algo militar o algo organizacional, ¿verdad? Pero usted ha demostrado hoy en día que las organizaciones que mejor funcionan son aquellas que el ambiente es una visión horizontal, sino que todo el mundo lleva a ese tipo de comunión, de forma de trato y todo esto. Pero cuando eso se rompe, ya ahí se rompe como quien dice, una relación bidireccional, sino que empieza a ser una relación unidireccional, que es desde la autoridad o del que se monta un púlpito a aquel persona que está sentada en una silla. claro. Ahí vuelvo al tema. Ya de entrada está mal el hecho de que la- o los líderes, tal vez de una iglesia, tomen esta actitud. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una organización. No es que tú el gerente, tú no le vayas a Claro, reclamar al gerente de la empresa. Si tú le vayas claro, a claro, reclamar, no. O sea, y el gerente que va a hacer te va a despedir. Ah, chao, claro, vaya con recursos humanos, que le den su carta de despido y ya no me lo aguanto. Y la iglesia no es una claro, claro. empresa, no es un holding, en términos ahorita, que todos tenemos un rango. No, la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y es el tema fundamental aquí. Y cuando una persona
Tal vez en una autoridad viene otra persona y lo corrige, le dice algo, ¿verdad? La persona no debe tomar esa actitud, porque para eso estamos, para corregirnos, ¿verdad? De hecho, hay un proverbio que habla de que cuando el sabio es corregido, te amará más, creo que dice, pero cuando el necio es corregido, te dice que hablará mal de ti. O sea, ya de ahí entra, ya tú tienes cuando una persona responde de cierta manera, ya tú sabes qué tiene en su corazón. Ya tú sabes que su Claro. corazón no está fundamentado ni siquiera en lo que dice Dios, de lo que Dios instituyó en la palabra. De hecho, si tú lees Hechos, los inicios de la iglesia, tú ves que cuando Dios envía a Pablo y a Bernabé, dice que había un cuerpo que Dios instruyó para que los ungieran y los enviaran. O sea, en un cuerpo que había. De hecho, Pablo, y ahorita que tú dices lo de la Biblia, vamos a responder con la palabra, ¿verdad? Yo tengo aquí uno de los pasajes centrales que busqué que me pareció impresionante. Esto basado en unas conferencias que escuché, vengo escuchando hace un tiempito, de una iglesia que se llama Grace Community Church, que preside el hermano John MacArthur, que es un teólogo. Entonces Ujú. hay algunos teólogos, aquí predican puros teólogos, conocen mucho de la doctrina de la palabra, que es un tema que venimos diciendo desde el inicio, pues basado todo en la palabra, en la doctrina que Dios dejó. Dice 1 Timoteo 3:14. De hecho, las cartas de Timoteo se le llaman cartas pastorales, ¿verdad? Porque da Sí. ciertas instrucciones a la iglesia, a un joven pastor que era Timoteo en una ciudad como Éfeso, que estaba viviendo cositas no muy buenas. Mira lo que dice aquí. Primera de Un Pedro. joven pastor de 40 años. Ah, bueno, en ese tiempo era joven. Claro. 40. Bueno, nosotros no hablemos mucho. Primera Timoteo Ay, 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia ajá. del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, este es el capítulo 3. Pablo le escribe esto a Timoteo y le dice, mientras yo voy, yo te voy a dejar estas instrucciones para que sepas cómo conducirte. ¿Conducirte en dónde? En iglesia. Entonces, si tú lees todo el contexto, y siempre hay que leer los pasajes en el contexto, no hay que sacarlos, hay que tener eso también claro. Un buen ejercicio doctrinal es entender el contexto en que se escribe, el tiempo, la historia, todo el trasfondo, para poder tener una lectura clara. Bien, tú vienes leyendo, yo me puse a leer Timoteo desde el 1 y Pablo le viene diciendo varias cosas. Primero, en el capítulo 1 del 3 al 11, Pablo habla de qué? De la sana doctrina. Le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñase diferente doctrina, que era la doctrina que tenían ellos. Recuerda que esto es el Nuevo Testamento, el primer siglo de la iglesia, que era la doctrina, lo que Dios había estaba escrito hasta ese momento, que era la Torá, los salmos, los profetas, no había más nada. Y ahora apenas se estaban escribiendo el Nuevo Testamento, lo que ya Dios ido revelando a través del Espíritu Santo a la iglesia. Claro. Entonces vemos de entrada eso. Después habla en el capítulo 2 de 1 Timoteo de 2, del 8 al 5, tiene que ver con las relaciones personales. Ahí habla cómo debe conducirse, que el hombre, ¿verdad? Cómo debe orar en la iglesia, cómo deben las mujeres vestirse, inclusivamente habla de que no sean decorosas, ostentosas, ¿verdad? Habla de cómo conducirse las personas de la iglesia en la sociedad. Interesante, habla de doctrinas, relaciones de las personas y después habla el sano liderazgo, que está en el versículo capítulo 3 del 1 al 13, ¿verdad? Entonces ahí donde viene Pablo y le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Imagínate, y ahí dice un montón de cosas que si no me pongo a leer todo esto. Entonces, imagínense las recomendaciones que le daba Pablo a Timoteo. O sea, primero, una buena doctrina, unas buenas relaciones entre los miembros de la iglesia y que los que tienen un lugar de liderazgo, porque si existe, ¿verdad? Existe, Dios a cada uno le ha dado talento para enseñar, para presidir, para todo esto. Que estas personas sean irreprensibles. Y ahí vuelvo al punto, cuando decías ahorita lo que comentabas, para irlos llegando a la conclusión. Estas personas
que están en liderazgo, cuando se les dice algo, no deben tomar esa actitud contra las personas, ¿verdad? Porque Sí, sí, claro. porque eso Ahora, más bien debe ser bueno, porque es como una especie de alerta, ¿verdad? Oye, sí, no tengo que bajar la guardia en esta parte, en esta área de mi vida. No, 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 no. Gracias, más bien gracias. Vamos a estar, ora por mí, vamos a estar orando. Para poder seguir siendo edificados, porque somos todos. sí, no, y que, como tú bien lo dices, es un trabajo de cuerpo. Y si yo entiendo de que no es de rango, o sea, no, aquí no se hace un rango, más bien, Pablo habla cuando habla en el libro de Efesios de lo que uno llama los 5 ministerios. Él dice que estos son, que Dios creó estos ministerios para edificar a la A la iglesia. iglesia. ¿Entiendes? No ha dicho que, oye, mira, él puso estos rangos, ¿verdad? Para que uno sea más que el otro, para que el maestro sea menos que el pastor, porque claro, el maestro está con los niños o está con los que están llegando por primera vez, a ver, el pastor sé que lo ve el púlpito. Entonces, es como una forma de entender que en la multigracia y sabiduría de Dios, eh, todos tenemos un lugar. O sea, es que no nacimos para hacer lo mismo, pero es que eso pasa tanto en el cuerpo de Cristo como en la vida. O sea, tú no naciste para ser igual, aunque Claro, tengas un hermano del mismo papá, de la misma mamá. O sea, no, es que no nacimos para ser iguales a todos. Y entender que mi forma de compararme con alguien me genera más daño a mí de lo que le genera a la otra persona. ¿Me entiendes? Entonces empieza a dañarme a mí, empieza a dañarme a mí, empieza a dañarme a mí, porque muchas personas, o muchos líderes, o pastores, o gente de autoridad, muchas veces no le acepta algo a alguien porque le da el orgullo. ¿Entiendes? ¿Cómo este me va a decir algo a mí? O sea, ¿cómo? Entonces empieza a compararse, es que se cree mejor que yo, o mira a este, es que habla mejor que yo. Entonces empieza una forma como de un tírame encoge de que, oye, una no puede, competencia. sí, una competencia porque al final crees que por eso te van a ascender. Te van a quitar Entonces, el puesto. sí, entonces, mira, tengo una última ya para cerrar, ya estamos encerrando, que me Eso. llamó la atención y es algo que habla mucha gente, es inevitable, de que la sociedad, cómo la sociedad ve a la iglesia, y es cuando dice, las iglesias solo quieren mi dinero. Es verdad, es verdad. ¿Verdad? Este no puede faltar porque, oye, es algo que la gente así como habla de repente desde un maltrato de liderazgo o que no le puede decir nada al liderazgo, no puede ser, también mucha gente dice es que lo que hace el liderazgo, lo que hace la iglesia es pedir mi dinero. Y yo quiero empezar algo ¿o qué opinas de eso? Dime tu posición para yo, porque No, tengo una palabra es aquí verdad. para Yo eso. también lo he escuchado muchas veces. De hecho, hace un tiempo cuando estábamos aquí recién llegado a Colombia, hablaba con un compañero donde trabajaba en ese momento y él me decía, eso mismo que tú, no, es que los pastores todos son unos ladrones. Todos los pastores son unos ladrones. Porque la mamá de él iba a la iglesia y él decía que lo que hacían era, mi mamá, pobrecita, una ancianita, le sacan la pensión. Y es verdad, no estoy negando que hay muchas personas que lo han hecho, Claro, ¿verdad? Porque están buscando un interés personal. Y volvemos al punto de partida, y volvemos a lo que veníamos diciendo. O sea, cuando tú te das cuenta de que la palabra de Dios dice unas cosas, porque de verdad la iglesia se tiene que sostener con recursos financieros. O sea, tampoco es que, pero una cosa es que tú de voluntariamente, de hecho la palabra dice que des con amor, con cada quien como propuso en su corazón, no por necesidad. sí, Es una actitud de mi persona hacia allá, no es de hacia allá hacia acá, que ahí está el tema, ¿verdad? Ah, no, sí, por lo menos ahorita que hablaba del tema, al principio yo sé que es un tema muy polémico, el tema de toda esta cuestión de la prosperidad que se escucha mucho últimamente, sí. que, bueno, selle la palabra, pacte la palabra, ofrende, porque si no ofrenda, usted no se va a sanar, o no va a tener la casa, no va a tener carro, su esposo no va a llegar, o su esposa no va a llegar, sus hijos rebeldes. Y tú dices, yo, 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 te lo digo porque yo viví mucho eso, yo lo viví, lo hablo por experiencia propia. Y después cuando Sí, yo, no, y cuando no llega, por eso que te decía, entonces Dios es un mentiroso, el claro, evangelio es mentira, sí, 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 y la gente se va, sí, sí, y se va, y va diciendo eso, ellos me dijeron que, me robaron mi dinero, eso es lo que dicen, ¿verdad? Y en cierta manera no, eso es y cuando manipulación, empiezas a forzar, como quien dice, como tú bien dices, a forzar lo que debe haber en el corazón, porque lo que viene de tu corazón
es desde la gratitud. Entender que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el Nuevo Testamento, no es que saltaste como dijiste, a un nuevo libro, a unos nuevos libros, a Sí, una nueva temporada. No, es que el Nuevo Testamento es un nuevo pacto, ¿entiendes? O sea, el pacto que viene a ser Jesús es un nuevo pacto. O sea, no es que, es que ya el viejo no tiene vigencia. O sea, ahora viene a añadirse a este nuevo pacto, que es la gracia. En el antiguo pacto era el mérito, en el nuevo pacto es la gracia. Y con la gracia va algo más allá que para el ser humano es muy difícil de entender porque es el favor inmerecido. O sea, como que este que no se lo merece va a tener lo mismo que yo. Es por eso que los fariseos, y Jesús le decía, es que le ponen carga a los que no la merecen, como tú lo decías, o a los que no la pueden llevar, y cargas que ustedes mismos no pueden llevar porque sencillamente no, el ser humano no tiene la capacidad, ¿verdad? Para cumplir la obra de Dios sin la parte divina del Espíritu Santo dentro de ellos. es así, ahí ¿Entiendes? está. Y ese es un Entonces, entendimiento, y ese es un entendimiento que no se obtiene, muchas veces no se predica. Es un entendimiento sí, 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 que sí, sí. uno, que si no se lo han dicho, o sea, como, pero si tú lees la palabra de Dios, ahí tú te empiezas, Claro. Dios, de hecho Pablo dice que él oraba por la iglesia de Éfeso para que el Espíritu le abriera los ojos del entendimiento y pudieran Amén, así es. comprobar. Entonces, quieren que le abra los ojos otros. Y la gente está Sí, dependiendo de que el pastor óreme, ministreme, ayúdeme. Y si el pastor no lo llama, entonces la gente, ay, el pastor no me quiere. O sea, no es sí, no le así. importa, no le No es- importa. Entonces, mira, lo que dice Lucas 21, 1 al 4, dice Jesús que estaba en el templo, vio como algunos ricos ponían mucho dinero en la caja de ofrenda. Fíjate, está diciendo la caja de ofrenda, aquí no estaba hablando ni de los diezmos, y es importante porque no todo, o sea, todo lo que pasa en la Biblia no es casualidad. O sea, está llevándose a un punto gráfico. Cuando estaban dando, viene una mujer que echó solo dos moneditas de muy poco valor y Jesús dijo a sus discípulos, le aseguro que esta viuda dio más que todos los ricos. No es porque Jesús no quisiera a los ricos, es Claro, porque viene la intención del corazón, porque dice, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. O sea, su intención de gratitud era tal que no era obligada a dar todo para vivir, porque si es el 10%, ¿verdad? Que es el diezmo, le hubiera dado el 10%, le hubiera quedado un 90%. claro. Pero aquí viene Jesús a romper un paradigma, que al final es ya de acuerdo a tu gratitud, a tu proceso de gratitud. Y mira que es hasta así que tú lo nombrabas, ahorita lo parafraseas en 2 Corintios 9, cuando eh, eh, Pablo, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, dice, el, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjate que no está hablando de que abunde sobre nosotros, mira, bastante plata, sino que habla de toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. ujú. ¿Me entiendes? Es Entonces, que sí. ahí, dime, Ajá. No, dime, dime, dime. para complementar ahí lo del nuevo pacto y el antiguo pacto con eso que dice, que ciertamente en el antiguo pacto Dios bendijo al pueblo de Israel con bienes materiales, ¿verdad? Ah, Era parte del Dios expresar su misericordia a ellos, siempre y cuando ellos cumplieran, porque tú lees Deuteronomio, no recuerdo exactamente cuál es el capítulo donde habla, si hicieres estas cosas, obtendrás todas estas cosas, pero si no las hicieres, dice que serás maldito, ¿verdad? sí, Y procede una maldición, ¿verdad? Entonces, venimos al Nuevo Testamento, Dios establece algo, que Él dice que ya fuimos bendecidos, en Efesios cuando dice, en Efesios 1 que dice, bendito sea el Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. O sea, esas bendiciones materiales que de alguna manera eran una sombra de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? En claro, este tiempo, nosotros en la dispensación de su tiempo y de su propósito eterno,
Él vino a traer esas bendiciones, por eso que te dice, sobreabunda en toda gracia, ¿verdad? Tiene una cierta relación de lo que Pablo dice, les dijo a los corintios, le dice aquí a los efesios, como en otra manera, pero tiene que ver con eso, o sea, porque ahora la obra es del Espíritu Santo aquí adentro, ¿verdad? Porque tú ves cómo Sí, Dios sí, sí. bendijo a esa gente de Israel, o sea, grandísimamente, hizo grandes milagros, hazañas, lo bendijo, era lo mejor de lo mejor. ¿Y qué hizo esa gente? Se apartó, porque esas bendiciones lo hicieron apartar y de hecho ya el mismo Dios en el mismo Deuteronomio dice, no digas que cuando seas bendecido con todas estas cosas y digas en tu corazón que por mi propia fuerza las obtuve y no te Te apartes de enaltezca tu mí corazón. y se aleje tu corazón. Y ahí está el tema, Sí, el corazón, que todavía queremos de esas bendiciones, pero cuando Dios muchas veces por su gracia se las da a la persona que hace la gente, se va, porque piensa sí, que sí, Dios es sí. una caja de ahorro, Y al una final bolsa. es que cuando entendemos que no, el dar no es que sea una obligación, sino es una manifestación de nuestra gratitud, tendremos una revelación, o sea, la revelación de no solamente de algo financiero, sino de que hay una transformación constante en su gracia alimentada por el Espíritu Santo dentro de mí. Por eso es que el corazón, hablando de algo que tenemos nosotros como nuestra mente, nuestra alma, o sea, hablando de a eso que está en nuestros pensamientos, hablando de que, oye, hay tantas cosas que hoy en día te frena, y lo hablábamos empezando este tema, que te lo frena porque te lo dijeron, que te frena por lo que has vivido quizás, pero entender esto, ojo, ya como por lo menos hablando yo del cierre de mi parte, es que Dios tiene un lugar, ¿verdad? Dios tiene un lugar y al final no necesita de tus finanzas, no necesita como quien dice, de una fe fingida, ¿verdad? Porque muchas veces cuando creemos desde la falta de conocimiento o desde la fe de otros, fingimos nuestra fe. Ya sí, ya. Hacemos cosas por lo que otros dicen. Levantamos la mano porque de repente una música nos dice que levantemos la mano. O sentimos emociones, que al final son emociones, porque la misma música y el apoyo grupal nos lleva a tal punto. Entonces, ahí es cuando está lo delicado de no tener un estudio de la palabra de Dios, porque al final lo que nos une a Dios en este tiempo, Jesús viene y dice, es necesario que yo me vaya En Juan, en Juan 14, pero él habla más adelante en el Juan 16, que ahí es donde habla del consolador. Y él ahora le dice, hey, porque vendrá uno que les recordará todas las palabras que yo ya les dije estando aquí. O sea, porque era físicamente imposible que Jesús estuviera físicamente con todos los humanos de la tierra. O claro, sea, ¿me entiendes? Eso no se puede. Pero cuando vas a la parte espiritual, ¿verdad? Que entra el Espíritu Santo, Él sí puede estar ministrando a cada persona en la tierra, porque el Espíritu Santo hace esa función, que es hablar y confirmarnos todos los días de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si no tenemos esa comunión y no tenemos un tiempo de aprender lo que Dios puso en su palabra, sencillamente somos fáciles de influenciar, fácil de manipular, de ¿verdad? manipular. Que sería lo mismo como un sinónimo de influenciar, y somos fácil de apartarnos de lo que Dios quiere, porque sencillamente es una fe fingida. Y tanto así que todo de Timoteo, y Timoteo, o sea, Pablo se lo dice a Timoteo, Varias cuando veces. habla Se de le- su mamá y de su abuela le dice, hey, o sea, oye, mira, tengo un recuerdo a tu mamá y a la abuela porque que tenía una fe no fingida. Y es tremendo porque muchas veces fingimos la fe por aparentar o por querer encajar, es así, porque vemos a la iglesia como una organización humana y al final las organizaciones tú quieres encajar. como un club Entonces, social. sí, 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 sí.
Bueno, mi Entonces, tus cierre palabras sería, finales, Miguel. sí, mi cierre, bueno, primero aclarar, no es que no estamos diciendo que no ofrenden ni diezmen, empezando Ah, por sí, ahí. no, 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 No no. vayan a decir que vean todo el Sí, sí, video, sí, no sí. nos saquen del Sí. contexto. No sé qué hizo este clic. Sí, no, 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 al contrario, la palabra lo. De hecho, en el Nuevo Testamento el mandato es dar toda nuestra vida, imagínate, o sea, es más Sí, todavía. es más del 10%. Es más todavía, Dios nos pidió todo, todo lo Claro, que nosotros somos. Entonces, eso por allí. Los que presiden las iglesias tienen una cierta, tienen que tener un perfil, y si no cumplen con ese perfil. Pero el principal de todo es seguir la doctrina, que se basen en la palabra de Dios. Porque ahí es cuando todos vamos a evitar muchas, esas cosas que tú decías de manipulación, vamos a evitar todos estos problemas, porque ya las personas, no, mira, la palabra de Dios lo establece. Dios dice en su palabra esto y esto, no puede ser así, ¿verdad? No, no, no. Y ahí es cuando realmente y Pablo escribía con temor, ¿verdad? De hecho, en Hechos, haciendo alusión a Efesios, Pablo dice que temo que cuando en mi partida sé que entrarán lobos rapaces, dice, y ya, sí, imagínense ustedes, y entrarán. Y aquí dice que ya hay unos que están enseñando, que no enseñan ninguna doctrina diferente, ya habían adentro que ya estaban enseñando otra cosa que no eran. Entonces, cuando te pones a ver la iglesia, se fundamenta en esto. Y de hecho aquí lo dice más adelante, pero ya queda ahí apóstol 3, que dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? amén. Cristo es la verdad. Y su verdad la dejó aquí en este canon bíblico que tenemos maravilloso. Entonces, bueno, ese sería para Sí, cerrar mi parte. y es extraordinario porque al final la palabra de Dios toma todos los temas y es tan tremendo porque no tiene fecha de caducidad. Así es. Entonces, así que invitamos a todos a que en vez de hacer cosas por imitación, sino que lo hagamos por entendimiento. Una Porque el convicción, es entendimiento que verdad. de la verdad sencillamente nos hará tener una fe que traspase las fronteras naturales y empezar a vivir en lo sobrenatural. Una frase, Así una que, frase, una frase que tengo dime, aquí. dime, lánzala, 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 Miguel. Muchos estamos preocupados por sentir a Dios, pero muy pocos estamos preocupados por conocer a Dios. Entonces pensamos que Dios Amén. es algo sensorial y Dios se le Sí, conoce ahora a través de su palabra y es un conocimiento que va revelando el Espíritu Santo. Entonces no busquemos de verdad que emociones, sí. busquemos el conocimiento de Él a través de su palabra y que el Espíritu nos hable. Amén, 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 amén. Bueno, Miguelón, este fue tremendo episodio, de verdad que bueno, estamos complacidos por este tiempo. Señores, esto es Impregnado Comunidad de Fe, Menuda Sociedad, otro episodio más. No se lo pierda. Chao, Miguel. Nos vemos la próxima Chao, semana. chao. Bendiciones.